Bueno, qué bien ver el teatro lleno en un sitio como este, para escuchar un texto como este que agita conciencias y que nos invita a pensar y a reflexionar y a recordar momentos mejores y peores, me parece a mí, en todos los aspectos. Qué bien que a Gaby Ochoa se le ocurriera un día esta historia, qué bien que me llamara para pedirme el teléfono de Iñaki Gabilondo, que yo no tenía, pero con el que contacté. Qué bien que la escribiera, qué bien que Alberto San Juan le escuchara un día, cuando he de decir que no le había escuchado prácticamente nadie a Gaby con su texto, si no me equivoco. No, Gaby, rectifícame si me equivoco. Y qué bien que el Teatro del Barrio apostara por esto, que Espai Rambleta de Valencia y el Teatro del Temple les ayudaran, y qué bien que estén ustedes aquí para, bueno, pues para avanzar un poquito y para escuchar a estos dos grandes, no a mí, en esta historia. Bien, todo esto pasó en 1995, como ya hemos dicho, como ya ha dicho el texto, en la tele pública, en nuestra tele pública, ¿no? Y bueno, esta entrevista, que la verdad es que cuenta muchas cosas del periodismo, de la política, de la necesidad de una sólida tele pública, que ahora mismo no tenemos, y de los lazos que hay entre todos ellos. La verdad es que yo creo que se nos quedó a todos grabada, a todos los que ya tenemos una edad, a los más jóvenes no, en la cabeza, ¿no? Y bueno, creo que dijimos en aquel momento, bueno, ya está, llevamos 20 años de democracia, tenemos una tele pública solvente, ya nunca volveremos atrás. Pero no. El 19 de enero del 2004, el entonces director de informativos de Televisión Española, que era Alfredo Urdaci, entrevistó al entonces presidente del gobierno, que era José María Aznar, que ya había anunciado que no se iba a presentar en las siguientes elecciones, que estaban convocadas además, como saben, para unos meses más tarde. Y bueno, para entonces Urdaci ya nos había regalado su mítico CCO, en el que no nos vamos a detener, además de otras cosas muy nefastas informativamente hablando, que seguro que también todos recuerdan. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor solo lo recuerdo yo, que soy una enferma del análisis televisivo, pero en fin, si no lo tienen en la cabeza, mejor, porque cuantas menos mierdas tengan en la cabeza, mejor. Hay una entradilla que Urdaci leyó en uno de sus informativos de las 9 de la noche, que personalmente me gusta mucho y que quiero leerles así muy, muy cortito. La entradilla decía: ni la guerra de Irak ni la incertidumbre internacional han hecho mella en la economía española. Nuestra economía crece a un ritmo del 2,1 en el primer trimestre del año, muy por encima de cómo crecieron el resto de los países de la Unión. Entra vídeo. Esta fue la entradilla que leyó Urdaci. Vamos a la entrevista famosa, que me gusta mucho traerla aquí para hacer de la anécdota categoría, porque ustedes son espectadores inteligentes y seguro que lo van a entender. Yo voy a leer algunos de los enunciados de esa entrevista. Solo hace falta leer los enunciados porque la respuesta está también en el enunciado, con lo cual lo vamos a entender todos. La primera pregunta fue, quiero decir, recuerden un momento, el momento de la entrevista que hemos visto aquí, entonces ahora nos vamos a ese gran momento. La primera pregunta es, dice usted adiós, termina su mandato y ya no será más candidato a una reelección. Terminan 8 años de estabilidad política, de estabilidad económica, pero terminan en un momento en el que aparentemente las cosas se complican, en el que afloran de nuevo las tensiones territoriales. Ese momento en el que España ha llegado a un desarrollo económico alabado por todos es el momento en el que se escuchan más voces decir aquello de no estamos a gusto en este estado. Esta fue la pregunta de arranque de Alfredo Urdaci. Y Aznar respondió. Vamos a otra pregunta. Se ha creado más riqueza, dice Alfredo Urdaci. ¿Cuáles son las condiciones para que se mantenga, para que esta aventura económica cargada de éxitos, reconocida por todos, se mantenga? Aznar contesta. ¿Estamos hoy más cerca del final de ETA que en 1996? Aznar responde. Sin embargo, fíjese qué paradoja, le contesta Urdaci. Hoy, que vemos más cerca ese final, porque evidentemente Aznar había dicho, por supuesto que estamos más cerca, vemos también más lejos a Euskadi y al País Vasco. Esto no lo entendí, no sé por qué la diferencia entre Euskadi y el País Vasco.
del resto de España. Luego se explaya y a Urdaci le recuerda que ha sido víctima del terrorismo y objetivo de la banda terrorista ETA y ha tenido una relación especial con las víctimas. ¿Qué ha aprendido de ellos? Le pregunta. Es el toque personal de la entrevista. Una de las últimas preguntas. ¿Por qué esa relación, esa vecindad, esa alianza tan estrecha con Estados Unidos que usted ha creado? ¿Porque nos ayudan en temas terroristas? ¿Porque nos ayudan con la seguridad de nuestro entorno? ¿Porque nos ayudan en asuntos económicos, en asuntos estratégicos? Aznar responde. Usted ha conseguido una relación privilegiada con el presidente Bush, que no es fácil de conseguir. Hay ahí un capital político y usted ahora deja la presidencia. ¿Cómo va a administrar ese capital? ¿Esa relación se tiene que construir otra vez sobre elementos personales? Aznar responde. Ha habido accidentes, le dice Urdaci, como el del Ya-42, que han evidenciado, de alguna forma, defectos en la preparación y el equipamiento de nuestro ejército. ¿Qué ha fallado, señor Aznar? ¿Quizá han crecido demasiado rápido? Y se despide diciéndole, como dice usted que le queda toda una larga vida por delante, que tenga una feliz vida por delante, muchas gracias y hasta siempre. Esta fue la entrevista a José María Aznar, casi 10 años después de este momento en el que ya nos creíamos todos que estábamos en plena democracia informativa. Bueno, no sé si tengo que dejar un minuto para que se repongan o podemos ya avanzar en la historia. Tiempo después de esto, ya lo saben ustedes, llegó a la dirección de informativos de Televisión Española el gran Fran Llorente, que aquí está. Pediría un aplauso para él, por favor. Me da igual que él se azore, me da igual. Que ya saben, además, todos sabemos que construyó los mejores informativos que ha tenido esa televisión. Yo también pensaba, como en aquel 1995, que las cosas estaban resueltas y que ya nunca volveríamos atrás, pero no. Bien. Y tras 8 años de esos informativos impecables, y reto a cualquiera con sentido común, bueno, que no sea María Dolores de Cospedal ni ninguna de estas personas, que me demuestre lo contrario, además, en ese sentido. Y ahora estamos otra vez instalados en el delirio, en la zozobra, instalados en el desprestigio, en la falta de credibilidad hacia la tele pública, dos cosas que a mí me parece que son dardos directos a la yugular, porque ni te ven ni te creen. Esto es fundamental para entender el Pablo Iglesias, nuestro amigo Pablo Iglesias, no ha ido nunca a los desayunos de Televisión Española. Y durante todo este tiempo que ha pasado de efervescencia de este político, solo ha estado en una entrevista en el 24 Horas, que seguro que todos recuerdan porque fue la famosa entrevista en la que Sergio Martín le preguntó, no, le dijo, empezó la entrevista, también una buena manera de empezar la entrevista, dándole la enhorabuena por la salida de prisión de los presos de ETA, porque Pablo Iglesias había hecho unas declaraciones sobre ese tema. Yo, desde luego, tras esa pregunta diría, no tengo más preguntas, señoría, y me iría a mi casa. Pero bueno, la entrevista siguió también en esos tintes. En fin, yo voy a dar paso a estos dos popes, porque yo solo soy una rubia frívola, que no tengo nada más que decir, y lo que quiero es que vengan al teatro, a este teatro fundamentalmente, porque me parece que tiene una línea que es la única que, en fin, la única que podemos perseguir, que vengan, que piensen, que reflexionen, y porque es la única manera de que salgamos de este atolladero. Y les pido, como periodista ya, que reivindiquen, por favor, una tele pública sana, porque sin eso nos vamos todos directos al abismo. Así que Nacho Escolar, Iñaki Gabilondo tienen la... Empiezo yo mismo. Iñaki, ¿cómo de raro te resulta verte como personaje de ficción? Bueno, buenas tardes. Esto de verte a ti mismo. Bueno, te estaba contando ahora, tengo la impresión de que me he muerto. Hace un rato hablaba con Juanjo Millás, porque hace un par de semanas me entrevistó Pablo Iglesias a mí. Y ahora resulta que pasa esto. Son dos cosas que dislocan el cerebro de cualquiera, y más de una persona mayor que tiene el cerebro bastante dislocado. Muy raro, muy raro, muy raro. Me ha resultado muy emocionante también recordar esta historia. Y para las personas que no estén más o menos en la situación,
tal vez lo que yo creo que es imposible de transmitir y de poner en escena es la tensión que había un segundo antes de empezar esa conversación. Porque que el telediario que precedió esa conversación, de media hora, tuviera 20 minutos dedicados al GAL, 20 minutos del telediario fueron dedicados al GAL, puede hacer entender la intensidad dramática que había allí concentrada. Que cuando llegamos al plató, sin hablar nada, escoltados por una nube de fotógrafos, y los fotógrafos fueron ya despedidos del plató y quedamos ellos solos, faltaban como 3 minutos para entrar en antena, y decimos, último spot, Renault, y entramos. En esos 3 minutos no nos dijimos una sola palabra. Es decir, éramos todos conscientes de que estaba la cosa extremadamente a rojo vivo. Bueno, pues entonces eso digo, es interesante recordar esto, y luego pues también interesante en la línea de lo que tú has contado, pues recordar que aquel momento tan extremadamente difícil, que a esta conversación que ahora hemos visto y que nos ha parecido bien, que entonces tenía una intensidad eléctrica que ahora es imposible de transmitir, pues fue respondido con un gran fair play, diría yo, porque luego no hubo ningún tipo de tensión especial añadida en las relaciones políticas de nadie conmigo, ni de nadie con nadie, y que eso sí que es un paso adelante. Le decía yo a Nacho, no me quiero ni imaginar, en un equivalente de tensión parecido a ese, que yo hubiera tenido una conversación de esa naturaleza, por ejemplo, con José María Aznar. Yeah. Alrededor de un tema que tuviera la intensidad que en aquel momento tenía este. Estábamos hablando de vida, de muerte, estábamos hablando equivalente de en el 11M. Un reproche de una profundidad 11M, sí, brutal, es verdad. ¿no? Dice Nacho el 11M, es cierto, sí, pero... Yo no creo que hubiéramos podido, digamos, convivir después con la naturalidad con la que se ha movido, y eso lo digo en lógica. Luego, la parte última de la conversación está más novelada, porque fue más o menos así, pero con más sutileza. Pero, en fin, para mí ha sido una experiencia muy interesante, muy chocante, y estoy todavía un poquito descolocado. Y tenía un diario... Y espero ver la tercera cosa que me pase en los próximos días para confirmar si estoy definitivamente muerto. El diario, sí. Y tenía un diario, Felipe, donde apuntaba las cosas de la Fue una Moncloa. sorpresa para mí, eso sí, que cuando estábamos... Es que a mí me había ocurrido una cosa. Felipe González y yo somos de la misma edad. Yo fui director de Radio Sevilla en el año 71 y durante 5 años fui director de Radio Sevilla. Y él era entonces una especie de mito. Isidoro era un seudónimo de un hombre, un abogado laboralista, del que todo el mundo hablaba, aunque poca gente no tenía una gran vida pública, pero era un hombre de gran peso, iba adquiriendo mucho peso. Había una especie de leyenda en torno a un joven que se llama... Entonces no nos conocíamos. Yo sabía que él existía, él debía saber que yo había existido, porque yo llegué de director en aquella emisora y, en fin, armé un poquito de ruido. Pero todo el tiempo que Felipe González fue... Desde entonces yo no había estado con Felipe González más que una vez en la bodeguilla, ese día que organizaba las cenas de la siguiente manera. Invitaba a un tío y le decía, vente con 10 amigos. Entonces, él invitó a Villalonga, José Luis Villalonga, y Villalonga invitó a 10, y yo fui entre los 10 invitados por Villalonga. Estaba Miguel Bosé, pero nunca más he ido a la Moncloa. Y solo, no, yo no tenía con él más que una relación de periodista a político, le entrevisté muchas veces y no tenía más relación, no he ido a comer, ni a cenar, ni a nada. Mientras toda la gente parecía creer que nosotros comíamos la papilla matinal juntos. Nunca teníamos una relación. Y solo y por eso, cuando ya dejó de ser presidente, me dijo él un día, tú y yo tenemos pendientes una larga conversación, porque nos conocemos hace muchos años. Y estaba flotando aquella historia de allí. Y cuando efectivamente estábamos allí, la sorpresa para mí fue que de pronto, pues, chaquetas fuera, camisa, en fin, totalmente contraante, una larga conversación, me saca un diario. Y me dijo, yo estuve escribiendo un diario. No lo estuve escribiendo durante muchísimo tiempo, pero hubo un tiempo durante el que lo escribí, y él quería, como, sin aludir demasiado a la entrevista, ni al GAL, ni nada, él quería leerme cosas que él había escrito en aquel diario, aludiendo a su actitud ante el tema, ¿no? Estoy escandalizado, esto es un espanto, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Qué está ocurriendo? Tal. Entonces a mí me impresionó bastante, es un hecho informativo poco conocido, digamos, sí. Y que él lo aportaba como la prueba del 9. Mira cómo pienso yo en torno a estas cosas, porque cuando escribía espontáneamente sin saber todo lo que iba a ocurrir, pues este era mi pensamiento en torno al GAL. Ya está, eso es todo. Yo siempre creí que aquel día
no he hablado nunca con nadie, porque al acabar la entrevista se celebró había un canapé allí, había de Pujol. Bueno, yo como había llegado, había hecho la entrevista, yo no quería tener relación, yo aparecí un minuto antes de la entrevista, no hablé con nadie. Al acabar aquello, cuando empezaron a cambiar impresiones, Rubalcaba, y me marché, ha sido un placer, y me marché, y me fui a seguir a mi casa. Y no había tenido ocasión de comentar, no me acuerdo qué iba a decir en este momento, no recuerdo qué aspecto que no había podido comentar. Bueno, es igual. Pero hay una cosa, fíjate que después de la entrevista y después de vuestra conversación, hace, creo que fueron 2 años, 3 años, Felipe González contó en otra entrevista una anécdota que contradice mucho todo lo que cuenta en la entrevista que tú le hiciste y lo que te contó cuando estuvisteis a solas y en lo que le horripilaba. Así ahora recuerdo lo que... Aquella conversación, aquella entrevista donde él contó que tuvo una vez en su mano la posibilidad de volar la cúpula de ETA sí. en un chalet. Y que no lo hizo. Y que no lo hizo en Francia. Que eso era estar, no un poco, sino completamente encima de la cúpula antiterrorista. Si era la decisión de darle al botón... Por eso, fíjate, es una cosa interesante. Me hubiera gustado saber, Jordi García Candao, qué esperaba que pasara y cómo interpretó lo que luego pasó. Porque él tenía la posibilidad de haber dicho otra cosa distinta. Porque daros cuenta, es que estoy entendiendo también, si yo estoy en Nueva York y me llama por teléfono para invitarme a hacer una entrevista, fíjate la situación. Yo digo, yo no estoy en televisión española. Llama a un tío que no está en televisión española para, en el momento en el que está el GAL a punto de reventar, se le haga una entrevista al presidente del gobierno. Oye, vamos a ver, Jordi, ¿por quién me has tomado? O sea, tú quieres que yo aparezca aquí como el masajista del presidente. ¿Por qué me llamas a mí, que no estoy en televisión española, para hacer una entrevista al presidente en un momento como este, si tú sabes perfectamente que al presidente en un momento como este solo se le puede hacer una entrevista? Sí. Y yo solo le puedo hacer una entrevista. No estarás pensando en que... No. Después dice, no, entonces yo solo acepto si hago 5 entrevistas. Si no es que me llamáis para hacer esta entrevista, me llamáis para hacer las entrevistas a todos los líderes políticos y después, muy bien, pues hacemos esta y luego firmamos. No. Yo hago la primera cuando ya he firmado las 6. No quería aparecer en esta situación así. Pero que después me quedé con la gana de haber hablado un día también con estos, porque yo creo que Felipe González aquel día perdió una oportunidad. Yo sinceramente lo creo. ¿Con estos? ¿Qué tenía que haber hecho? Yo creo, yo te digo, según se iba desarrollando la conversación, según estaba el patio en España, según estaba la atmósfera en aquel instante, según estaba todo, 8 millones de espectadores, estaba la tensión tan grande, el presidente del gobierno, si en aquel momento dice el presidente del gobierno, yo soy inocente, pero soy responsable, soy el responsable político, me espanta que bajo mi mandato hayan ocurrido estas cosas y con tan fausto motivo en este momento me marcho a mi casa, cambia la historia del PSOE, la historia de España y la historia de Felipe González. Y como no tenía otra cosa que decir, si no decía eso, más que escurrir el bulto... ¿Qué es lo que hizo? Pues decía, no puede escurrir el bulto. 20 minutos llevábamos hablando de todos, porque luego la entrevista está un poco resumida, yo le preguntaba, ¿el secretario de Estado es Estado? Es que estaban detenidos y en la cárcel un montón de tíos. Yo decía, esta es la situación para decir, yo no soy un demócrata, soy inocente, yo antes que nada, pero soy responsable y con un dolor de mi corazón pido perdón a España por lo que está pasando, juro que voy a aclarar lo que esté pasando y que se le va a caer el pelo al sursum corda y yo, algo así, y me voy yo a mi casa. Yo sé que eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Pues a mí, sin embargo, me parecía que era mucho más difícil de hacer lo contrario. Tú sabes que periodísticamente esos 3 verbos de organizó, autorizó y toleró han sido como, en fin, han sido míticos. Pero él podía haber dicho, yo no autorizó ni tal, podía él haber... ¿Pero los pensaste antes de la entrevista o te salieron? Bueno, yo lo que pensé claramente es que a Felipe yo le conocía muy bien, le había hecho muchas entrevistas y sabía que Felipe es un señor al que le haces una pregunta y entiende que le has dado el título de una conferencia. Y yo tengo mucha experiencia para saber que si te van a hacer una entrevista que para ti es muy incómoda, tú tienes perfectamente en tu mano el control de la situación para que no quepan más que 3 preguntas, o 2, o 4, 1 o 5, en función de lo que tú decidas. Y claro está, yo decía, como Felipe González, yo le tengo que hacer una cosa sin dejarle salida y preguntarle mucho, porque es que si no, va a echar un disfrute. Entonces, así, por fin, dejemos ya de esto, ya habéis visto que está muy bien. Pero yo sinceramente lo he hecho. Bien, es verdad que yo no soy un político y por tanto yo no tengo las
la mente construida como la tienen ellos, ni tengo el sentido de la responsabilidad que tenía Felipe, ni tengo todas las cargas que él tenía, ni tengo el nivel que él tiene, ni la categoría que él podía tener. Yo solo digo que yo, como ciudadano, observando lo que allí estaba ocurriendo, si yo hubiera sido su asesor, ese hubiera sido mi consejo. Es lo que, mi consejo hubiera sido: pide disculpas, dimite y vete. Y delante de toda España en la televisión, dilo. Articula bien esa explicación. Articula bien esa explicación, asume tu responsabilidad, proclama tu inocencia, proclama tu condición de un demócrata histórico total que has hecho tanto por este país, que no puedes soportar que eso esté pasando bajo tu presidencia y que te vas en este momento a tu casa. Eso hubiera sido mi consejo de asesor. Pero en vez de eso lo que pasó es verdad que estos consejos, yo no sé luego si... Pero eso hubiera sido mi consejo. Acabó en la puerta de la prisión dando un mitin y un abrazo. Sí, son los compromisos también, yo entiendo, son los compromisos, ellos viven sus historias, pero en aquel momento era imposible. Era imposible. Habían pasado muchas cosas. Bien es verdad que hay dos tiempos, y demuestra también la hipocresía de la historia. Cuando pasó del GAL y cuando estalló el tema informativo del GAL. Sí. Esta conversación se produce cuando estalló el tema informativo del GAL. Pero cuando se estaba produciendo lo del GAL, nadie informaba. Sería muy interesante ver ahora cómo estaban colocadas la sociedad en sus reproches, sus complicidades, sus apoyos a aquella línea de acción, etcétera, etcétera. Sería muy interesante. En aquel momento, cuando estaba pasando lo del GAL, en Euskadi había un escalofrío, era un escándalo, y la sociedad estaba indignada, y la sociedad española no estaba indignada. Y había rincones de la sociedad que sí lo estaban, pero había grandes sectores que no. Y muchos medios de comunicación, que fueron luego los paladines de la lucha contra el GAL, no estuvieron ni un poquito molestos por el tema del GAL. Por eso digo que hay dos espacios y dos tiempos. Hay un editorial muy famoso de Pedro J. Ramírez, del 16, diciendo nuestro geo en Francia, hay varios, donde pedía, el entrecomillado es: nadie pedirá explicaciones al gobierno por hacer lo que tenga que hacer para acabar con esto, y era nuestro geo en Francia, o sea, no había ninguna duda. Pedro J., que digamos, estaba representando un pensamiento que estaba extremadamente extendido, quiero decir, extremadamente extendido. Y por tanto, cuando luego ya llegó el momento de el gran escalofrío de todo, yo entiendo también que en el ánimo del presidente del gobierno decían: nosotros estamos hablando de un tema que pasó hace tiempo, que nosotros hemos estado tratando de luchar, y que podemos ahora pues decir que nosotros estamos peleando, que esto pasó hace algún tiempo, pero claro, lo que pasó hace algún tiempo era lo de Lasa y Zabala, torturados en Ayete, apareció enterrados en Calviva, en Alicante, que el forense Francisco Echeverría, que está ahora viendo lo de Miguel de Cervantes y tal, y que luego estuvo en el caso de los alfaques y tal, ese es un hermano, es primo segundo mío, primo hermano mío. Su madre y mi padre hermanos, como hermanos, hemos criado juntos. Él fue el que hizo la averiguación de Alicante cuando dijo, en un día a las 5 de la mañana, ella me dijo: Iñaki, son las 6 Zabala. Aunque cuando el tema reventó, había pasado ya mucho tiempo, pero no podíamos jugar a la misericordiosa clemencia del tiempo transcurrido, porque es que lo que había ocurrido era lo que les pasó a la Zabala, por ejemplo, ¿no? O sea, que no eran, en fin, pecaditos de pequeña política, eran pecados de enorme magnitud, ¿no? Pero por eso digo que entonces hubo un tiempo en el que un sector pequeño de la sociedad y todo Euskadi vivía en un pensamiento, y el resto de la sociedad vivía o distraído, o descolocado, o entendiendo, o comprendiendo, o apoyando. ¿Y tú crees, Iñaki, que ahora escandalizaría más? Porque, por ejemplo, a mí me escandalizó, y me quedé creo que en minoría, cuando cuando matan a Bin Laden, claramente una operación donde no hay ninguna intención de llevar a Bin Laden ante un tribunal, ni llevar a Bin Laden, no, es directamente una ejecución en la cual entra un equipo, lo mata, a él y a todo lo que estaba en la casa, y luego después sale el presidente decir: yo lo hice, lo ordeno, y además se apunta una medalla frente a la opinión pública, incluso muchas veces en España. Bueno, yo creo, supongo que, no sé... Eso ha habido gente a la derecha que decía: lo que tenía que haber hecho Felipe es lo de Inglaterra, decir esto, el terrorismo de Estado es así, y había que hacerlo. Muchísimo la musculatura moral de la sociedad. Muchísimo. O sea, yo creo que el estrago que ha hecho el llamado tiempo de prosperidad, el llamado tiempo de prosperidad ha hecho un estrago memorable en esta sociedad. Ha desclasado a mucha gente, ha confundido a mucha gente. Ha habido mucha gente que creía que había pasado ya a otro nivel y a otra escala política, social. Ha vivido un espanto el ocurrido, ha envenenado un poco a la sociedad. Esta especie de divinización definitiva después de la caída del muro y todo lo que ha ocurrido aquí, con el pensamiento ultraliberal, etcétera, yo creo que ha desmusculado de una forma enorme a la sociedad. Estos temas que estamos aquí ahora recordando, en su momento se vivieron con gran fragor,
con un favor, pero favor de verdad, quiero decir, yo he tenido tensiones de amigos y he perdido amigos por el tema del GAL y hemos disputado mucho. Incluso cuando luego apareció el tema, en la segunda parte, cuando ya el tema había quedado atrás, se vivía con una intensidad grande en la sociedad, ¿verdad? Una intensidad grande. Y yo noto que ha desfallecido un poco ese músculo. Está un poco idiotizada la sociedad por este. Yo creo que ha hecho un estrago, pero mira, es un asunto para matizarlo mucho más, no sobre todo al paso, ¿no? Y decías antes que fue muy de caballeche, ninguna presión previa a la entrevista, ni ningún reproche posterior por parte del gobierno. Yo en ese sentido, claro, ¿sabes lo que ocurre? Bueno, tú ya me conoces, pero todos los seres humanos y los periodistas y todos los ciudadanos en esta sociedad, de las primeras impresiones, tenemos una etiqueta y esa etiqueta nos compone. Ya no voy a empezar a versionarme a mí mismo, porque lo que sea, para bien o para mal, es lo que es y ya la gente sabrá lo que opina, si tiene alguna opinión, que seguramente no hace ninguna falta, sobre mí. Pero yo he sido posiblemente el tío más alejado de los circuitos políticos que ha habido nunca en el periodismo español, lo cual no ha obstado para que todo el mundo se haya creído que yo vivía en la estepa. ¿No? Eso que contaba del Grupo Crónica, de montar un grupo de comidas. Yo participé en la fundación del Grupo Crónica, el segundo día no volví más, porque me daba cuenta que la relación con los políticos establecía entre los periodistas y ellos una familiaridad que a mí no me gustaba nada. Y por otra parte, yo soy un tío muy afectivo. Yo decía, si yo estoy con estos señores viviendo con esta intimidad con la que yo veo que se manejan, tuteándose y hablando de estas cosas así, yo caería seguramente en una relación de dependencia a lo mejor mayor que otros. No digo que no se puede hacer, otros lo hacen, yo digo a mí aquello no me gustaba. Yo prefiero perder un metro y perder información para no perder un poco mi posición ante las cosas y mi propio punto de vista, ¿no? Y por eso lo decía, pero fíjate que lo de Schopenhauer, el Porcosquín. Y siempre he tenido esa impresión de que eso es imprescindible. Y lo he elevado a teoría, pero también a teoría que la matizo respecto a mí. Conozco a un montón de periodistas que viven el día a día con ellos, son magníficos periodistas y mantienen un nivel de independencia superlativo y tal. Yo no. Tú, Nacho, yo no. ¿Tú cómo es ves que eso? Yo lo que te iba a preguntar era justo por eso, porque yo lo que creo es que en los últimos años uno de los grandes defectos de la información política en España es que todo es off the record, todo. Y que hay, la política casi se ha convertido en un espectáculo teatral en donde un señor comes con él a solas, en off the record, lo hacemos, yo lo hago, lo hacen muchos periodistas, te cuentan blanco, verde, amarillo, y luego por la noche le ves a esa misma persona diciendo morado, rojo, azul, justo lo contrario de lo que te ha contado a ti en privado, ¿no? Hasta el punto de que te cuentan información y luego te la desmienten y después te llaman y te dicen tenía que desmentirla. A esta locura, ¿no? Pero es una sí y no, porque al mismo tiempo es verdad que de este contacto en off the record con políticos, en los que yo también tengo un grupo de comidas con otros periodistas y comemos con políticos, al final sacas mucha información que si no acabas estando muchas veces a ciegas, porque como si no solamente ves la parte teatral, que es mentira, que es completamente mentira, no eres capaz de entender muchas veces qué está pasando dentro. No, tampoco yo digo irte al desierto de Gobi. Hay veces estar que sí. cerquita, digo, no digo estarte de espaldas, no, tienes que estar cerca, pero no sé, es un tema de distancias. Para mí, al final, ¿sabes cuál es mi sensación? Que los periodistas que trabajamos con fuentes de esta manera, con off the record, y yo creo que lo hacemos casi todos los periodistas de política que estamos muy metidos en el día a día, acabamos teniendo un montón de información en negro que no tenemos cómo blanquear. Y que hay veces que sí, es así, o sea, tienes tu caja B ahí con tu información en negro, la miras y dices, si yo contase todo esto y tal, pero es verdad, acabas viendo cómo encuentras el papelito para blanquear esa información en negro que tienes en un cajón y que no puedes, no sé, un ejemplo muy concreto, además esto lo he contado ya, los papeles de Bárcenas. Había 12, 15 periodistas en Madrid que sabíamos, yo era uno de ellos, que existía una contabilidad paralela del Partido Popular donde se habían pagado sobres, que Bárcenas tenía esa información y estaba intentando usarla para defenderse, pero no teníamos cómo publicarlo, porque ¿cómo publicas esto? Al día siguiente te desmiente, más un juzgado y acabas condenado, no tienes manera de poner una información como esta por escrito, pero sabes qué está pasando. Y claro, cuando luego de repente sucede lo que sucede y ves la información que aparece en el mundo, donde de repente son todos menos Cospedal y Rajoy, y dices, uff, gato encerrado, ¿no? Qué raro, ¿no? Y luego resulta que después no es ni Cospedal ni Cospedal y Rajoy, sí que están, y dices, ya entiendo por qué esta información es así, porque fue una voladura controlada para intentar parar esta información. Y si no tienes esa parte negra, no lo puedes hacer. Lo de Tamayo, por ejemplo, el caso de Tamayo, nosotros estuvimos a 5 segundos de tener un testimonio que reventaba completamente el tinglao, pero que no podíamos dar un paso sin ese testimonio, que correspondía a una persona que estaba viviendo una tortura interior muy grande, que dudaba y dudaba y dudaba y dudaba, y sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, y finalmente no, y nos quedamos sin caso. Exacto. Entonces, ¿Y nunca más? No, o sea, si tú tienes un testigo de un asunto que puede dar un testimonio y no te lo da,
pues no puedes tú hacer nada, no puedes decir, Pero tengo un nunca- testigo de no. ¿Nunca se arrepintió de no y luego dijo sí y tal? Bueno, que yo sepa, no. No. El hecho es que, pero digo, a efectos de certificar lo que dice Nacho, que él tiene, además, habitualmente vive en el periodismo de datos, que por eso hace un periodismo, yo creo, el mejor de este país, que tiene que estar manejando mucha información, parte de la cual se la tiene que comer, y yo digo que eso es muy doloroso. Es doloroso, Pues yo es contaba muy, el caso muy que, doloroso. no habiendo sido habitualmente mi tipo ¿Lo de puedes actividad, contar aquí, Nacho? cuando No, hemos no tenido puedo porque experiencias de hay cámaras. esas... Creo que además lo van a ver luego en el diario.es, que es un medio muy seguido. No va a salir de aquí. No, seguro que ¿Qué sí. va? Pero es constante, te pasa muchas veces y además es muy frustrante esta sensación de ojalá pudiese explicar todo lo que al final, la información que tienes de ese tipo de off the records. Sin ese acercamiento, ¿uno puede sentarse ante Felipe González y hacerle esa entrevista? Sí, Por tanto. Bueno, no sé, que Sí. es que hay muchos periodismos, digamos, hay el periodismo de vivir en, ¿no? Pues el de Kapuczynski, me voy a vivir a Afganistán, me meto en el pueblo ese, me quedo 7 meses ahí y luego escribo un libro. Hay muchos tipos de periodismo. Yo el periodismo que he tenido que hacer ha sido el del director de orquesta que no ha tocado ningún instrumento exactamente. Yo tenía una gran orquesta y toda esa orquesta tenía yo que dirigir y yo me responsabilizaba de las notas falsas que se daban y me condecoraba con los éxitos, tal como el entrenador, ¿no? Al que le triunfan los futbolistas que le meten goles y le fracasan los futbolistas que no le meten goles, ¿eh? Entonces, mi tarea ha sido de otra naturaleza, tratar de entender las cosas lo mejor posible, tener criterios, saberlas valorar, saberlas distinguir, tener olfato para detectar cuánto te están contando un cuento chino, estar lo mejor informado que puedas para entender las cosas. Nacho es el periodismo de datos. Nacho explica un asunto, llega, expresa su opinión, después de haber dado las 7 razones documentadas que le llevan a su opinión, que no es la opinión vacía que viene colgada del árbol. Cada uno ha tenido otro tipo de experiencia. Entonces, mi vida profesional se ha desarrollado así. Entonces, yo para verme ante el presidente de gobierno, lo que a mí me autorizaba moralmente a sentarme ante él era haber seguido con verdadera pasión personal y ciudadana lo que estaba ocurriendo. Sentirme no como un actor que estaba fingiendo un papel, sino como un ciudadano que se sentía periodista, es decir, responsable ante la audiencia de jugar el juego decente, que os comunico que no es fácil, ¿eh? Porque las entrevistas de periódico, por ejemplo, que se hacen en 2 etapas, Sí, eso ¿no? tiene nada Hablamos que un ver. ratito nosotros, luego me llevo a mi casa y ahora cuando estoy yo solo, ahora la hago yo a mi casa y pongo la pregunta primera, la pongo la cuarta la primera, la primera la tercera, Mucha edición. esta parte que ha sido aburrida no la pongo, aquí me pongo yo muy serio, llega una pregunta que a lo mejor la hice bastante torpe, pero la redacto de cine y parezco maravilloso, ¿eh? Es cierto. Claro, Rigurosamente cierto. Rigurosamente Lo hemos cierto. hecho todos. las entrevistas que he hecho en mi vida son radio o televisión en tiempo real, se hacen a 3 bandas. Son una persona, un periodista y un reloj. Tic-tac, 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 tic-tac. Que va avanzando Y ahí no hay y segunda que plantea oportunidad, unas técnicas ni muy puedes- diferentes y que por eso, pues a lo mejor requiere una determinada cualificación, que no es la que tiene la del periodista que ha acumulado datos, pero sí el que tiene que tener, a lo mejor, pues una especial capacidad para escuchar, para saber por dónde se va metiendo el agua. Yo por eso nunca hago una entrevista con un papel, jamás hago un papel. Yo tengo que mirar a los ojos al interlocutor porque tengo que notar dónde está moviéndose. Son características diferentes, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, yo creo que el periodismo y su futuro y su camino está en el periodismo que argumente con los datos que te conducen a la argumentación. O sea, el resto nos está llevando, como vemos, a tanto apunte porque sí, a tanta cosa vacía, colgada de nada, explicada porque sí, y claro, ahora lo que ya se va pidiendo es lo otro. Pero siempre será necesario en un momento determinado ese otro juego, que digo, no es fácil. 20 años Un presidente después, del gobierno es un presidente del gobierno, aunque sea bueno, malo, listo, tonto, no, ¿eh? Estar a un metro de un presidente del gobierno hablando de un tema del cual sabe mucho más que tú es muy difícil. Sí, pero de cualquier presidente del gobierno. Todo presidente del gobierno, mira, un presidente del gobierno es un presidente del gobierno, o sea, no es, como todo el mundo se pitorrea de ellos, al final uno se cree que es más tonto que el tonto de la esquina. No, el presidente más tonto es mucho más listo, sobre todo para hablar de su tema, que sabe muy bien de qué va, ¿no? Y además vienen aureolados con una majestad y esto que siempre impone un poco, ¿no? Por eso llega el momento en que necesitas que también ellos te tengan respeto a ti.
Pasa con el caso de Ana Pastor, bueno, que es, Sí. sabes que es como una hija para mí, Ana Lo sé. Pastor, ¿no? Ana Pastor, lo que llaman impertinencia porque es muy joven. Si tuviera, porque es mujer. si Porque es una tuviera mujer 57, también. Porque es mujer. sí, porque es mujer, le dijo Anita, al presidente de Ecuador. A mí no me dijo Iñaquichu, no. Pero que el interlocutor también te tema, que el interlocutor también te respete, que el interlocutor también te tome a ti en serio, es algo que solo se logra cuando pasa un cierto tiempo, y eso también forma parte del bagaje que te permite ir a esas cosas pues sin este acompañamiento de los datos, que yo creo que son de exigencia absoluta en el periodismo y que también hay que llevar aquí, pero aunque a lo mejor no tanto, ¿no? Yo quería vuestra opinión sobre 20 años después de esto que hemos visto, que, bueno, que es un momento televisivo, periodístico y político de renombrón. Es absolutamente imposible imaginar algo similar en una tele pública, bueno, con un periodista incontestable en ese sentido y con un presidente del gobierno. Claro, es que aquí tuvimos De un cierto plasma nivel. para el equivalente, Ahí voy. el equivalente ¿Qué a... ha pasado en 20 años para estar en esta situación con una tele pública aniquilada, con un estado periodístico en cuestión y con un presidente del gobierno que nos habla en plasma? Claro, es que para que exista un plasma tiene que haber una dejación de funciones de la prensa previa a ese plasma. Ahí voy. Para empezar, porque cuando pasó lo del plasma, no todos los medios dijeron esto es intolerable, esto no puede suceder, no, esto es una humillación, tener a gente... No vamos. O sea, Es que es la única opción. Nosotros lo hicimos en el diario, decimos que no íbamos, y además lo anunciamos, dijimos no vamos a ir a este show, tenemos una tele en casa ya, no hace falta que vayamos a ver la tele a la sede del Partido Popular, lo podemos ver en la redacción. Pero cuando, por ejemplo, el presidente del gobierno decide cargarse las pocas ruedas de prensa que todavía permite y en las dos preguntas que hay cuando viene un líder extranjero, que es el único momento prácticamente que todavía queda, y luego una por Navidad, como lo del pobre en tu mesa, ¿no? Vamos a hacer una rueda de prensa por Navidad y luego las que nos toque porque hemos ido a Australia y aprovechamos para preguntar. Pues acordaos de una de las veces que empezaron las preguntas incómodas cuando el tema Bárcenas, que es el equivalente, con mucha diferencia porque no hay sangre, pero el equivalente a este gobierno, lo que fue los GAL para Felipe, cuando estaba en mitad de esta ebullición, se saltó el protocolo habitual dentro de la prensa porque hubo un medio que se lo saltó y colaboró con el gobierno, en este caso fue la ABC, para permitir que el presidente del gobierno se fuese de rositas en la única pregunta que iba a contestar en 3 meses a un periodista. Permíteme que Entonces, añada- hace falta que un medio o que los medios Claro. colaboren con ese abuso, porque si no, no se produciría. Por eso es necesario señalar que esta desmusculación moral a la que yo me refería se puede registrar en distintos territorios. Uno, en el territorio de la dignidad política, o sea, la dignidad del político que entiende que su tarea de informar es una especie de pesadez a la que no tiene más remedio de cuando en cuando que atender y no como algo que es sustancial a su actividad y que se permite el juego del plasma, por ejemplo. Pero hace falta también consignar lo que le ha pasado a los medios de comunicación. Es que en este recorrido por la desmusculación derivada del Estado, del neoliberal y ultra enfermo del dinero y tal, los medios de comunicación, en una crisis pavorosa, están en una obsesión de la supervivencia financiera tal que han perdido, salvo ejemplos de nuevas iniciativas, han perdido mucho de su antiguo vigor, viven con el 99% de su energía dedicado a la supervivencia, en algunos casos con cambios en el capital bastante significativos, como sabemos, Claro. y por otro lado, el mayor enemigo de la libertad de expresión, que yo lo digo muchas veces, que es el paro. El mayor enemigo de la libertad de expresión es el paro. Es mucho más disuasor el paro que el Corte Inglés. Es mucho más disuasor el paro que el Banco Santander. El paro, el miedo a perder el pequeño empleo con su salario y su chapuza que tienes, la intención de mantener sin molestar la pequeña posibilidad de aguantar y tal, pues ha ido todo jugando el mismo juego. Los medios han ido desinflando un poco su antiguo punch, los que han tenido punch han ido perdiéndolo o no han permitido que lo sigan teniendo, las iniciativas periodísticas dignas han sido bombardeadas, como hemos visto en el caso de Frank y su equipo en Televisión Española. Surgen muchos otros ejemplos que están librando las batallas, que anuncian un futuro más esperanzador, pero también todo esto ocurre por eso. La política nos ha perdido el respeto y nosotros les hemos permitido que nos pierdan el respeto, con cosas que no hubiéramos podido permitir. Yo, desde luego, también mandan a las ruedas de prensa también a muchos chicos de prácticas, tal. Hombre, evidentemente, pues no sé, no se hubiera podido permitir eso. O sea, yo creo que los periodistas ese día hubieran debido decir, no solo nos vamos,
sino que además preguntamos quién se ha creído usted que es, para tratar así a la ciudadanía española a la que representamos nosotros aquí como periodistas. Sí. ¿Pero esto qué es? ¿No? Pero se ha aflojado, ¿no? Y por eso digo, son todas circunstancias que hacen posible estas actitudes, ¿no? Y que ahora pues estamos observando que llegado a un punto de hartazgo bastante grande, de pronto pues cuando parecían perdidas todas las sociedades, de pronto coge la sociedad, pega un puñetazo encima de la mesa y empiezan a asomar cosas por ahí, lo cual indica que, bueno, que las batallas que parecen ganadas nunca lo están y las batallas que parecen perdidas nunca lo están del todo. Pues este es un vivir de lo que va y lo que va viene, ¿no? Pero la política, si se pueden hacer o no este tipo de entrevistas o no, se responde así. Se ha degradado la política, ha degradado su convicción respecto a la sociedad, ha degradado, y el periodismo se ha degradado también en estos años mucho. Tú has estado hace poco con Pablo Iglesias, que conociste al primer Felipe. ¿Ves esa similitud entre ellos? ¿Ves una similitud entre ellos, entre el Felipe del 77 descamisado que daba miedo al Pablo Iglesias actual? Para empezar, yo creo que cuando una persona recuerda así, no hace historia, hace poesía, ¿no? Entonces, no sé, pero, hombre, sí creo que, sí, en el sentido de que parecía una cuadrilla de desgarramantas. A eso me refiero. A eso sí, la idea de que eran unos desgarramantas se parece bastante, ¿no? Luego, respecto a esto, ¿no? Luego, no lo sé, como yo era de la edad de aquellos, pues a mí aquellos me parecían normal, y estos me parecen unos niños. Pero la diferencia que hay es que allí había una especie de movimiento de gran ilusión y ahora se percibe un movimiento de gran cabreo. Está empezando a convertirse en movimiento de ilusión, pero no sabría cómo, vamos, tendría que pensarlo más y sobre todo tendría que tener más tiempo para afinar mi opinión, ¿no? Pero sí, recibidos con esa especie de desdén misericordioso de aquí vienen estos, echarles de comer, ¿no? Sí, un poco sí recuerdo. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo es que hace poco hice la comparación. Busqué en YouTube y encontré un meeting de Felipe González, que está colgado en mi blog, lo podéis encontrar fácilmente, de 1977. Entonces ves a un tipo de 30 y muy pocos años, con la camisa por aquí, arremangado, por supuesto sin corbata y sin americana, hablando de la oligarquía más insolidaria de Europa, que es la casta, evidentemente, y coges el programa electoral de aquel PSOE de 1977 y te habla de bajar la edad de jubilación, una renta mínima, se llama de otra manera, intervenir en los sectores estratégicos de la economía. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Hombre, puedes plantearte si la España de 1977 merece las mismas recetas que la del 2015, pero la comparación es que es muy, muy clara y además la imagen, el vídeo, ves a ese Felipe del 77 y dices, es que es clavado. Clavado, vamos. Miradlo, lo aconsejo, buscarlo. Hay que ver también. Luego lo tuiteo. Ese tipo de movimiento. ¿Dónde nos lleva este diagnóstico, chicos? No lo sé. Al eterno retorno. A cómo acabará, a cuál será la entrevista dura que tenga que enfrentar dentro de 15 años si es que llega a la Moncloa o otro periodista, no lo sé. No sé. Lo que me parece a mí es que pronto aquel PSOE, por ejemplo, mostró un equipo de segundas y terceras filas que apareció muy sólido y competente. Donde yo creo que ahora Podemos va a tener que pasar un Rubicón no pequeño es en la presentación de la familia Podemos, ¿no? Hasta el momento hemos visto a unos cuantos chicos muy valiosos y ahora, cuando uno opta a esto, tiene que desplegar todo el desplegable de su equipo. Y entonces ahí sí que en aquel momento apareció gente que tenía bastante sensación, al menos a lo mejor nos daba la sensación porque éramos de la misma edad, ¿no? Pero yo he leído un artículo de Ignacio Sánchez Cuenca que te comentaba antes, me ha parecido interesante, que comparando al PSOE con Podemos, decía que parece como que fueran la imagen especular cada uno del otro, porque el PSOE, por ejemplo, se ha venido completamente abajo, manteniendo, sin embargo, pues un equipo bastante poderoso en toda España de gente con formación, experiencia administrativa, con capacidad, etcétera, mientras que los otros vienen con una fuerte ilusión, pero no parecen todavía haber presentado sus credenciales, digamos, de solvencia en la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí puede que se parezca un poco, no lo sé. Si quieren preguntar... Es el momento. Es el momento. Yo no sé si Alberto tiene algo que decir. Sí que me gustaría que... No, yo tengo el micrófono para que la gente pregunte. Vale, pero si tú cuentas qué viste en esta historia que te animó a llevarla a cabo, nos encantaría escucharlo.
¿Eh? No, por favor. Pues esto, la decisión de, digamos, el Teatro del Barrio es un proyecto con una voluntad política que es contribuir humildemente a, digamos, a la diversidad de movimientos ciudadanos que hay ahora mismo para transformar nuestra forma de convivir, nuestro modelo de sociedad, puesto que parece que se ha agotado, puesto que parece que no funciona, puesto que la gente, el conjunto de la ciudadanía, no tiene acceso a lo elemental, acceso suficiente a lo elemental para sobrevivir. Entonces, me parece que una de las maneras de luchar por la transformación en pro del bienestar general y de la emancipación colectiva, uno de los frentes en los que combatir es el conocimiento de la realidad, el conocimiento de nuestra realidad actual. Y para conocer nuestra realidad actual, parece que nuestra mirada se ha de ampliar hacia atrás. Para conocer por qué hoy pasa lo que pasa, tenemos que conocer un poco más profundamente qué pasó en la transición. Para conocer qué pasó en la transición necesitamos conocer qué pasó en la dictadura, y así hacia atrás. Y entonces la intención de las producciones propias del Teatro del Barrio es hacer un teatro no ya político, que yo creo que sería todo buen teatro, sino casi periodístico, donde se intente buscar un equilibrio entre el espectáculo teatral, que ha de ser emocionante, divertido, entretenido, con una información con intención de ser rigurosa. Digo con intención porque no siempre se consigue, sobre todo cuando no eres informador, sino eres teatrero. Pero, y entonces, pues, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que la distribuidora que intenta vender bolos de las obras que hacemos aquí para que giren por distintos lugares de España, es que en Euskadi hay programadores que le han dicho, es que los GAL, ¿a quién le interesa ya? Es un tema ya pasado. Y no puedo entender esta opinión. Me parece que el terrorismo de Estado, la guerra sucia, los abusos policiales, todo este fenómeno de la violencia ilegítima del Estado, solo es posible cuando las instituciones democráticas no son lo suficientemente sólidas y lo suficientemente democráticas. Y eso es lo que se está jugando ahora. O sea, ahora lo que se está reclamando es construir una democracia más profunda, creo yo. Y cuando digo más profunda, es una democracia en la que la participación ciudadana y el protagonismo popular sea real y no nominal, y que no se limite a votar cada 4 años a opciones que no te convencen en ningún caso, sino que se limite a una atención más continuada, más permanente, y a una participación más continuada y más permanente. Y entonces, bueno, creo que hay muy distintas formas de contribuir a este vamos a intentar pensar todos, hablar todos, participar todos, para ver todos cómo convivimos, para que no nos falte lo que necesitamos para vivir suficientemente bien. Y entonces una de las cuestiones principales es la información. Tú estabas hablando antes, ¿cómo retrocedemos hacia atrás? Estamos retrocediendo en todos los derechos fundamentales, en la salud, en la educación, en la cultura, en la información. Sin información libre e independiente no es posible la democracia, me parece a mí. Yo no quiero que haya un grupo de señoras y señores muy sabios, muy honestos, que piensen por todos y nos gobiernen muy bien, ¿no? O sea, creo que tenemos el derecho a hacernos adultos como colectivo, como comunidad, y a pensar por nosotros mismos, y a decidir por nosotros mismos. No hace falta que otro nos piense y nos gobierne. A lo mejor podemos tener la ingenuidad de pensar que podemos experimentar la posibilidad de gobernarnos por nosotros mismos. O sea, me parece muy bien el fenómeno de Podemos que surge de las movilizaciones populares si es fiel a su origen. Y no lo sé, bueno, dentro de esto es la explicación, mejor o peor, de por qué esta línea de programación teatral, donde hablamos, digamos, de la violencia del Estado, de
de la monarquía, de la corrupción en las instituciones, etcétera, etcétera. Con la intención de conocer un poco, de contribuir muy humildemente, porque esto es un sitio pequeño con una escasa capacidad de tal, de contribuir al conocimiento de la realidad para poder actuar sobre ella, conscientemente y con los ojos abiertos. Eso es todo. Y ahora retomo Sí, sí, nos encantaría que el que quiera hable preguntarais. y pregunte. Y yo Mira allí. acerco el Aquí arriba. micrófono. Voy. Buenas noches. Yo he sido trabajador de Radio Televisión Española. Ahora ya estoy prejubilado, soy periodista. Sin reprochar absolutamente nada de esa fantástica entrevista que hizo en mi casa Iñaki Gabilondo a Felipe González, me gustaría preguntarle al propio Iñaki qué pensaría si el presidente de la cadena SER me llama a mí para entrevistar al presidente del gobierno en la cadena SER. Pues lo mismo que me pasó cuando me lo ofrecieron a mí, que es lo primero que yo le pregunté, porque eso es lo que le dije. Le dije, si tenéis un montón de compañeros ahí, ¿por qué me llamáis a mí? ¿No? Ya lo he contado antes, solo puede parecer una operación a dedo que no me gusta absolutamente nada. Efectivamente, aquella entrevista fue, los sindicatos protestaron, porque se me eligió. Me vinieron a decir, porque yo tenía muy buena relación con los sindicatos, me apreciaban bastante el tiempo anterior que había sido director de informativos y tal. Me vinieron a decir, no tenemos nada contra ti, absolutamente nada contra ti, nos parece muy bien, pero nosotros tenemos que expresar esto. Yo estoy de acuerdo. Bueno, recibí la oferta, la pensé y la acepté, pero efectivamente fue chocante y yo fui el primero que la señaló esa circunstancia. Bueno, los sindicatos cuando lo planteé me dijeron, bueno, hazla, pero nosotros vamos a expresar nuestra protesta, pero hazla. Llegué como una especie de pequeño acuerdo, vamos. Pero no, tienes razón, la pregunta está muy bien, me parece muy pertinente. Yo mismo la formulé porque me parecía pertinente, sí. Yo quería recordar una frase de Orwell que he leído recientemente, he escuchado en la defensa de una tesis doctoral. Periodismo, define el periodismo Orwell. Periodismo es publicar aquello que no quieren que publiques. Todo lo demás es de color negro. Yo estaría de acuerdo si no estuviera viendo en paralelo movimientos que anuncian unas cosas distintas. Entonces yo creo que Nacho, no solo por él puede representar ese movimiento que está viéndose por ahí. Tiene razón. O sea, lo que ahora ocurre es eso. Lo que ocurre es que también están moviéndose las cosas en otras direcciones, que no se van a parecer a las que hemos conocido, que no van a sostenerse en las estructuras empresariales que hemos conocido y que van a abrirse caminos, pero efectivamente, si no fuera por eso, el horizonte sería negrísimo. No es negrísimo porque están moviéndose muchas cosas. Todavía no vemos cómo se cae lo que hay, no estamos viendo cómo se está construyendo lo que todavía está en fase de iniciación, pero yo creo que sería mejor que Nacho lo contestara, sí, porque hay mucho más movimiento del que parece en ese camino que conduce a otros sitios. Yo creo que curiosamente estamos viviendo el momento peor de la profesión, laboralmente, en cuanto a compañeros en el paro, en cuanto a falta de libertad de expresión en muchos medios y luego que en los medios que aguantan muchos compañeros ven reducido su margen de maniobra, ¿no? Al mismo tiempo yo creo que estamos viviendo los momentos más álgidos en la libertad de expresión porque es imposible literalmente parar una noticia. Se ha fragmentado muchísimo la audiencia, hay un montón de medios pequeños, medianos, como es el diario.es o como es Infolibre o como es Voz Populi o como es El Confidencial. Hay varios medios que de verdad estamos con unos márgenes de maniobra y de independencia muy superiores a los que teníamos cuando vivíamos en el papel, en grandes redacciones. Y lo hemos logrado con modelos muy distintos. La gran diferencia es que yo no soy solo el director del diario.es, soy también el consejero delegado del diario.es, soy con mis compañeros de la redacción el dueño del diario.es, el principal accionista. No tenemos más negocio que el diario.es y más ambición que vivir de nuestro trabajo lo mejor posible. Y esas condiciones son soñadas y serían inimaginables en el mundo anterior donde una rotativa estaba muy por encima del presupuesto de un humilde periodista. Y esto es posible ahora, en el peor momento posible para la profesión, de manera un poco contradictoria. A mí lo que me da miedo, ¿sabes qué? Es que pensamos muchas veces en esto como
como en la ley de la evolución, se mueren los dinosaurios y llegan las ardillas y el hombre conquista la luna, fin, ¿no? O sea, una cosa muere, otra cosa nace, y lo que nos puede pasar es que lo viejo no termine de morir y lo nuevo no termine de nacer. Que nosotros, que ya empezamos siendo 12 periodistas, ahora somos 36 y seguimos creciendo, seguimos contratando gente, más otros 40 periodistas en las ediciones autonómicas que tenemos, no seamos capaces de generar una gran redacción que sustituya lo que se está desmoronando en otros sitios, sobre todo en el papel. Eso es lo peor que nos puede pasar. Pero desde luego que hay una vía de esperanza, no solo por nosotros, sino por muchos otros medios que lo están intentando, vamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y verdad que con hay una independencia que ya... Y mucho movimiento, ¿verdad? Sí, Quiero sí, decir sí, que hay, sí, claro. aparte de iniciativas como esta vuestra, que está construyendo cuerpos de redacción, Sí. etcétera, iniciativas muy novedosas, que están abriendo muchísimos caminos, muchísimos. Cosa que no se dice eso para esperanzar, nosotros no tenemos la misión de esperanzar, pero sí que hay que señalarlo, porque está pasando mucho. De todas formas, voy a contradecir a Iñaki Gabilondo. En este momento no pensaba que iba a Es llegar, algo que hago mucho yo. pero ha llegado. Por lo que dices del paro. En fin, yo soy de Valencia, Canal Nou, los porcoespines ahí estaban perfectamente juntitos y no había miedo al paro. Había miedo, como decía Orson Welles, a perder la piscina, no el trabajo, ni la vida, ni nada. Entonces, quiero decir, hay ejemplos paradigmáticos, en Televisión Española también ha pasado, en los medios públicos, que a mí me preocupa especialmente. No hay miedo al paro, hay miedo a eso, a perder el plus por editor, a quedarse en la... Te quiero decir que no, que el periodismo es letal y por otra No, pero me refiero que también. sí, pero digo, no, ya, hombre, estoy extiendo con carácter general que en un panorama en el que hay tanto paro en el periodismo, hay tanto subempleo en el periodismo, hay tanto salario de octava categoría, contratos de mierda, esa bolsa de realidad que estoy contando ahora es una gran enemiga de la libertad de expresión, me refiero, porque todo eso crea cuerpos de gente asustada, temerosa, encogida y muy plegada a cualesquiera de las líneas de editoriales, del oficioso, etcétera, etcétera. Eso me refiero. Claro que hay otras muchas cosas, pero me refiero a esto. Con miles de parados, con salarios de miseria y con contratos basura, pues eso hace que el periodismo presente un flanco muy débil, porque es gente con mucha desconfianza, con mucha inseguridad, muchísima gente con mucha inseguridad. Luego hay muchos otros modelos de periodistas también, pero yo me refería a esa realidad como una realidad bastante evidente en este momento, ¿no? No, yo ponía el ejemplo también de lo público, porque en lo público hay gente que tiene Lo puesto de público, trabajo asegurado. pero si para comenzar, en lo público, el problema que hay es que está en cuestión el propio modelo. Es que lo que tenemos que hacer es que me parece inexplicable que a estas alturas tengamos que empezar a proclamar principios básicos, absolutos. Yo creo, por ejemplo, ahora sería completamente necesario que pidiéramos la despenalización de la cultura, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante, estamos en un teatro, ¿no? Liberalicemos la cultura, libertad para la cultura, está prisionera, vamos a despenalizarla, es pecado dedicarse a la cultura, está castigadísimo dedicado a la cultura. Bueno, tendríamos que estar haciendo proclamaciones de esa simpleza. Hay que despenalizar la cultura porque en España está penalizada. Hay que defender el servicio público de la comunicación porque está en cuestión. No solo está en cuestión, está siendo empujado hacia el despeñadero de una manera clamorosa y evidente hace muchísimo tiempo. Pero son principios básicos. Dentro de poco, no hace mucho, hemos estado defendiendo la sanidad pública, estamos defendiendo la educación pública, estamos teniendo que regresar al primer renglón. Pero tú sabes que ahora mismo en un foro profesional tú sacas el tema de la televisión pública y hay muchísima gente que no considera que eso sea una necesidad. Ha caído ya atrapada por el pensamiento que dice que eso no hace falta para nada. Bueno, pues todavía tenemos que hacer eso. Despenalicemos la cultura, defendamos la televisión pública. Tenemos que regresar a la primera posición de salida, ¿no? A la posición de salida de muchas cosas, ¿no? Hay que defender la televisión pública, el modelo, antes de cuestionar si esto lo hacen mal y los otros lo hacían mejor. No. Sí. Es que los anteriores creían en el modelo, estos no creen en este modelo. Estos quieren que no haya televisión. No todos creen en el modelo de los anteriores. Bueno, había una parte del PSOE que le parecía fatal. Sí, por supuesto. Pero me refiero que estamos todavía en ese debate nuclear. Esa almendra, todavía es una pelea que equilibrar. Es una cosa fundamental, claro. ¿Quién más quiere preguntar?
No está mala idea despenalizar la cultura. Se me ha ocurrido y que hay que hacer una campaña. ¿Se te ha ocurrido sobre la marcha? Sí, pero creo que hay que hacer una campaña, hay que despenalizar la cultura. ¿Verdad, Juanjo? Hay que hacer una campaña para despenalizar la cultura. Buenas, Iñaki. Un placer primero estar aquí contigo. Y solamente quería hacerte una pregunta muy sencilla o muy confusa o muy compleja, perdón. ¿Qué sensación tienes después de todos estos hechos tan graves que estamos contando aquí esta tarde? La sensación de impunidad, la sensación de que nadie ha pagado por eso y solamente han pagado las víctimas, que los responsables políticos siguen estando donde están, incluso el famoso señor X se jacta de poder haber hecho cosas más graves que no ha hecho. ¿Qué sientes ante esa sensación de impunidad? Gracias. No sé. Pues no me gusta mucho, pero no sé qué quieres que te diga. O sea, me esperanza ver que hay un movimiento social que trata de oponerse a unos asuntos que parecían batallas perdidas. No me gusta. No me gusta nada eso, nada. Ni me gusta que la corrupción se haya instalado, ni me gusta que se nos insulte, pues diciendo que la caja B de un partido es la caja B de los tesoreros de un partido. No me gustan estas cosas, pero ¿qué quieres que te diga? Te puedo preguntar a ti qué efecto te produce. Pues fatal, fatal. Claro. Antes comentaba con Fran Llorente que Peñalosa, este tipo que ha salido en el texto, ahí sigue, de consejero de la tele pública. No lo digo para que nos hagamos también la idea Bueno, de que está en todas partes. la batalla continúa, quiere decir. La batalla Más o continúa, menos. sí. Más o menos, sí. ¿Quién Yo más? creo en el periodismo, creo mucho en el periodismo y creo en este oficio. Sé que lo está pasando muy mal, pero yo creo que es un oficio clave, determinante para una sociedad democrática y que hay que defenderlo y se defenderá y saldrá con formatos diferentes, por vías distintas, con estructuras que no tienen que ver con las que estamos ahora conociendo, con seguridad, creo yo. Hola, buenas noches. Yo cuando estaba viendo las respuestas que Felipe González te daba, de repente ha habido un momento en el que he sentido que estaba escuchando a Rajoy hablando sobre la caja B, diciendo que las cosas que pasaban en su gobierno y que luego se supieron que habían pasado en su gobierno, que él no era responsable y que él las desconocía. No sé si es que estoy obsesionada por lo que estamos viviendo en España ahora o tú que lo viviste de primera mano tienes la misma sensación. Aquello era más grave. Quiero decir que la diferencia, digamos, es la intensidad dramática del asunto sobre el que versaba la conversación. Pero respecto a la afición a echar balones fuera y a quitarse de encima esto, pues sí, se parece. Sí, se parece en ese sentido. Nadie vive con una enorme naturalidad. Pero yo creo que es muy difícil y creo que es lo más difícil seguramente de incorporar para las personas que no hubieran vivido ese momento, es la naturaleza del asunto que nos ocupaba. O sea, nos ocupaba no el asunto de una política más o menos cuestionada, no una conversación un poco apretada para un gobernante en apuros. No, estábamos hablando de un asunto de una gravedad colosal. Habían sido asesinadas personas y se trataba de ver si había sido eso hecho con la bendición o con la anuencia o con la complicidad del Estado. Es decir, es que por eso, aunque la comparación la veo, me resisto a aceptar la comparación. Una vez rechazada la comparación, ahora si quieres comentamos qué me parece lo que hace Rajoy cuando dice eso. Me parece un horror. Me parece un horror y un escándalo, ¿no? Pero aquello tenía una gran intensidad. O sea, el Estado es una construcción de la dignidad del hombre y de la libertad del hombre. El Estado es un artilugio que no puede hacer eso. O sea, es que es absolutamente imposible que pase eso, ¿no? Y efectivamente esa es una mancha profunda, que yo creo que todos los países lo han practicado además, porque esta es otra. En el fondo casi todos los gobernantes viven una cierta complicidad de gremio, ¿no? En el sentido de, ante estas situaciones... Pues, esa época es los suicidios de la Baden-Meinhof en Alemania, son los asesinatos de Lira de Gibraltar... Se ha solido... Y eso, y Guantánamo, Abu Ghraib y el Bin Laden. Insisto, con la complicidad
con la anuencia de un porcentaje muy alto de la población. Como digo, lo de la corrupción. Yo hago una pregunta bastante provocadora, que me parece que un día también la hice estando contigo. Si le dicen ahora a la sociedad española, regresemos a la corrupción que había y regresemos al Estado, a la riqueza que había, y gana por el 99%. Quiero decir que tenemos que ser un poco conscientes de dónde está el problema, que está donde está, pero que está también donde no queremos mirar que está. Y que esa desmusculación social a la que yo me refería incluye la severidad crítica para con los gobernantes y una lectura, en fin, un poco consciente también de las cosas. Y para mirar esto, aquello pasó, no digo cuando estalló el hecho informativo de la denuncia, sino cuando ocurrieron los hechos, la sociedad española no perdió el apetito por aquello. Como por ejemplo en muchas cosas, esto es algo de Valencia, se ha ido votando de una manera sistemática a gentes corruptas, como en otros muchos lugares, que indicaban también que el problema estaba más extendido de lo que parece. Son procesos que envenenan, ¿no? Y esos son pues cosas que hay que reconocer también. A mí Vamos me parece. a imaginar Sí. que ahora te llama José Antonio Sánchez, que es el director de Televisión Española, nuestro Jordi García Candado de aquellos años, ¿no? Sí. Más o menos, ¿sí? Bueno, él sale en los papeles de Bárcenas, pero aparte de eso... Bueno, eso es un tema, es irrelevante. Una tontería. Eso es irrelevante. Bueno, yo estoy en la octava Y edad, te ya dice, no. bueno, Sí, pero imagínate, sí. te dice, estás en Nueva York o en Washington o donde Sí. sea. Iñaki Gabilondo, ¿cómo estamos? Sí, tal. ¿Quieres entrevistar a Rajoy en Televisión Española? No, bueno, yo ya digo, ya estoy. Ahora sí que el reparo que ha hecho antes el compañero respecto a que un tío que no está en la casa sea llamado otra vez, ya me parece muy fuerte. La segunda vez, o sea, que ya fue mucho, ya no caigo en el mismo pecado. Bueno, pero no, imaginemos no. que Quiero decir la- que ahora no se dan que las lo circunstancias, haces. aquí no se dan circunstancias. En este momento la relación político-sociedad a través de los periodistas siempre ha estado muy adulterada, pero está pues eso no se hace así, son juegos todos de salón. La democracia está viviendo, a mi juicio, una etapa delicada porque toda la cáscara litúrgica de la democracia sigue donde estaba, pero está bastante floja por dentro, y ahora es de lo que se trata, ¿no? De darle más contenido. Para que estas cosas tengan que pasar, incluso dentro de la gravedad, tiene que haber un punto de tensión que entonces todavía había, o sea, respecto a lo que se supone que tiene que hacer una televisión, a lo que se supone que tiene que hacer un político, un poco más. Yo ahora es que no lo veo, estoy muy escéptico, francamente, creo que se me debe notar, pero estoy bastante escéptico. Yo, por ejemplo, yo sé que para Felipe González ir a tener que dar explicaciones públicas era como tragarse un sable al rojo vivo. Pero le parecía que le tocaba. Yeah. Sí, estaba convencido de que era su obligación. Bueno, sí, vamos, que no podía no hacerlo. Pero yo es que ahora creo que no tiene ninguno esa condición. Claro, tampoco hay una demanda. No, tampoco es que fuera mucho, no. No, pero yo, por ejemplo, a Rajoy, digo, para mí lo del plasma es que es definitivo. Quiero decir, cuando un gobernante que apenas se ve una vez al año con los periodistas de su país y que luego solo en las citas, cuando acompaña No le queda más a un remedio porque hay mandatario una extranjero que tradición termina de hacer una internacional, que si segunda no pregunta, tampoco, sí. pues está dando a conocer una impresión que tiene sobre su tarea y sobre la responsabilidad que esa tarea tiene de ser compartida y explicada y dada a conocer, pues que queda muy de manifiesto ya. Entonces es que me costaría bastante claro, pero no lo sé, yo qué sé. No sé. Bueno, Pero te sí, sentarías y le harías ver qué verbos toleró, autorizó. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que me daría la risa. Quiero decir que... No, vamos a ver. Aquel tema no era de reírse. Quiero decirte, Este es el titular, volviendo al tema de la caja B, o sea, es que me parece completamente inaudito que un señor diga que ha habido una caja B en su empresa, de la cual era el jefe, que estaba pasando en el despacho de al lado, que no tiene absolutamente nada que ver, que además no solo es que no tenga nada que ver, es que además no sé cómo se atreve usted a hacerme esta pregunta. Oiga, pero yo qué voy a tener que ver con este señor que desde allí dice... Claro, me resulta tan inexplicable si traslado eso a cualquier otra empresa, ¿verdad? Sí. Pues, qué sé, manufacturas del este, de máquinas de coser, ¿no? Se ha llegado a un grado de descaro muy grande, o sea que se juega con una jeta, pero descomunal, pero yo qué sé. Bueno, como le llamarán a Nacho, imagínate que llaman a ti, Nacho. A ver, eso es más adecuado. Yo me voy, sin ninguna duda. Si me dejan hacer las preguntas, claro que sí. Claro que sí, como no, lo harías encantado. Claro. Sí, ¿Y cuál sería la- entrevisto, y cuál hablaré con sería los la- sindicatos para pedir ¿Cuál sería la disculpas. primera pregunta?
No, sería esa exactamente, sería si él conoció, toleró o amparó la caja B del Partido Popular y los sobres. Es que aparte estaba pensando en un chiste de Manuel Fondevila, buenísimo, que sale una rueda de prensa y sale al fondo, creo que es la vicepresidenta, ¿no? Entonces levanta la mano un periodista y dice, ¿usted cuando no nos ve se ríe de nosotros? Entonces dan ganas de hacer esa primera pregunta, ¿usted cuando no nos ve se ríen de nosotros? A mí lo que me parece que, por ejemplo, debe ser muy curioso cuando todos los altos jefes del Partido Popular de estos años, que han estado cobrando un dinero, que perciben ese dinero, etcétera, etcétera, que era normal, ¿qué sensación deben tener entre ellos sabiendo que están negando lo que todos ellos saben que es verdad? ¿No? Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo estar comentando una cosa, nadie sabe que estoy mintiendo, y entonces, pues, ¿verdad? Pero es que todos ellos saben que están mintiendo, sí, todos. Sí. No, y luego en privado te lo reconocen. Son muchos, son gente bastante destacada, y todos saben que están diciendo, no, que va, yo no, a ese sabrá y tal. Pero ¿cómo esta especie de contubernio? Sí, pero como vergonzante, ¿no? Me parece, no sé. No, es que aparte, el agravante de que ellos, cuando están en off the record, no te intentan insultar tu inteligencia. Por eso, porque cuando están off the record, ¿a qué no te dicen eso? No pueden hacerlo, vamos. No lo, eso es lo que te quiero decir. Si estás comiendo con ellos, ¿cómo te va a decir? No, la caja B, ¿cómo la caja B? Es evidente. Por eso. Tenemos allí una pregunta, Alberto. Oye, a mí me van a cerrar el asilo, ¿eh? Y hasta hace unos años, cuando llegaba tarde, saltaba la tapia, pero ahora ya no puedo. Bueno, yo como trabajadora de Radio Televisión Española tengo que deciros que José Antonio Sánchez dudo que os llame a ninguno de los dos para hacer una entrevista libre. Lo sabemos. Bueno, compartiendo muchísimas de las reflexiones que están saliendo, por desgracia, sobre todo la de que el periodismo está muy lejos en exigencia, en calidad, el actual del de entonces, la política, ese compromiso, esa sensación, esa responsabilidad de, aun siendo un sapo que me tengo que tragar, tengo que comparecer y no se me ocurre ni siquiera pensar en lo contrario, creyendo que estamos muy lejos de eso y lamentándolo mucho. Tenía dos preguntas, reflexiones, las dos para Iñaki, lo dirás así. La primera es hasta qué punto crees que el enemigo o uno de los enemigos del periodismo no es solo el paro, sino la inercia, el que trabajemos todos un poco con las mismas noticias, un poco trabajando lo mismo que ha contado el anterior y el anterior. Yo, por ejemplo, trabajo en la redacción de Radio Nacional de España, que aprovecho para reivindicar la R de Radio Televisión Española, que muchas veces se olvida. Y muchas veces estás haciendo un boletín, por ejemplo, te llega alguien, oye, ¿qué ha hablado Rajoy? Entra. Y se te ocurre preguntar, ¿pero qué ha dicho? No, es algo que como que cuesta entender. Entonces, ¿hasta qué punto la inercia te parece un enemigo? Y en segundo lugar, volviendo a esa especie de delicada línea entre la distancia y la cercanía respecto a los políticos, si después de esa conversación, años después, que tuviste con Felipe, en la que pudiste ver a un Felipe más vulnerable, más pequeño, que tenía incluso un diario, hubieras podido hacerle la misma entrevista. Qué buena pregunta. Pues, respecto a lo primero, yo creo que esto solo tiene salida rumbo al hombre. O sea, lo digo, es uno de mis eslogans, rumbo al hombre. Todo esto solo, o sea, el dinero se ha apoderado de nuestra sociedad, esto solo tiene camino rumbo al hombre. El periodismo también se ha acomodado al periodismo de espera. Ahora tú te quedas aquí, te citan, te convocan, te cita el gobierno, te cita el sindicato, te cita el asunto, y prácticamente, sin moverte de tu mesa y con el ordenador, prácticamente cumples la tarea, pero se ha perdido el ejercicio de la aproximación táctil a la realidad, a la gente, a las personas. Ocurre en todo. Decía que incluso en los servicios de espionaje americanos, por ejemplo, dicen que cada vez les cuesta más tener espías en Afganistán que viven allí, sino que desde el Pentágono con los ordenadores se trabaja. Se ha perdido mucho el contacto, la relación, y por tanto se ha perdido pues la verdad, la capacidad de entender, la capacidad de entender. Se ha perdido muy receptivo. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. No es que de repente al periodismo se le hayan quitado las ganas de acercarse a la realidad, es que acercarse a la realidad es mucho más caro que estar sentado esperando a que la realidad te venga aquí a la mesa. O sea que es una acomodación que está también muy relacionada con la situación económica. Y luego, respecto a eso que has dicho, es una pregunta muy interesante que voy a reflexionar esta noche, porque es probable, para comenzar, lo único que pasaría es que ya no sería aquella situación, sería otra situación.
Aquel día había una situación especial que yo digo es muy difícil de trasladar, de la tensión que había justamente ese día, donde había coincidido media docena de noticias todas a la vez, y es que no había otro tema, y estaba aplastado. Posiblemente algún tiempo después, pues el tema ya no estaría exactamente así, pero es bastante probable que yo hubiera perdido un poco de... O sea, a mí eso me pasa, yo repito, me pasa. Y importa que cada uno se conozca a sí mismo. Yo conozco a mucha gente que milita en un partido político y es un gran periodista. Yo no sabría militar en un partido político y ser periodista. No se puede. Pero sé quién lo hace y sabe hacerlo. Pero yo hablo de mí. Yo no podría militar en un partido político. Conozco a periodistas que viven permanentemente, ¿verdad?, y son extraordinarios periodistas. Yo no podría. Hablo de mí, no estoy estableciendo la gente. Solo establezco la teoría de la importancia de la distancia en todo. En el matrimonio, en la pareja, la distancia. Si puede haber 2 cuartos de baño, mejor. Si puede haber la distancia. En el toreo, todo. La distancia marca la realidad de la vida. Vivir es saber manejar la distancia, estar suficientemente en tu tú y suficientemente cerca de los demás. Pues, en fin. Y en el tema de la política, es que realmente, como casi todos los hombres tienen su razón, cuando te cuentan su razón, en mí hallan un receptor bastante bueno. Y entonces tengo que tener cuidado. Yo me cuido de mí. Pero solo establezco de ahí una teoría. Pero está muy bien, la pregunta es muy, muy interesante. Voy a pensarla. Pues vamos con la última pregunta antes de que le cierren a Iñaki el asilo. Si no sabes cómo están las monjas. Buenas noches. Yo le quería preguntar, bueno, a raíz de la frase de Iñaki Gabilondo de que el mayor enemigo del periodista es el paro y el contrato basura, me gustaría preguntarle a Ignacio si efectivamente ustedes están dignificando el periodismo, si también están dignificando al periodista, si su medio y los medios que están saliendo... Te contesto encantado además con testigos, porque aquí hay algunos periodistas del diario.es. Nosotros tenemos, todos los contratos de la redacción son indefinidos, no tenemos contratos que no sean indefinidos. Tenemos un porcentaje de becarios fijado con respecto al número de trabajadores, ahora tenemos 6 becarios, todos los becarios tienen seguridad social, tienen un tutor asignado que está pendiente de su formación, tienen una hora de media jornada, no es una persona que sustituye a un trabajador. Tenemos además una política salarial por lo cual el sueldo máximo y el sueldo mínimo tienen una diferencia de 1 a 3 nada más, es decir, mi sueldo, que es el sueldo máximo, es 3 veces más que el sueldo más bajo de la redacción, descontados becarios y algunos contratos de formación que tenemos también indefinidos de gente que ha dejado de ser becario, que ha estado trabajando con nosotros de becario y que se incorpora con nosotros ya como ayudante de redacción. Y en el último, esto lo voy a contar con más detalles dentro de unas semanas cuando publique las cuentas del diario.es, porque las contamos todas, también estos detalles laborales. Pero en el último año, como hemos tenido beneficios, en 2014, a partir de enero subimos el sueldo un 20% de media a la redacción, un 30% los salarios más bajos, que ahora están en 20.000 euros al año y que espero poder seguir subiendo. Con ese salario más bajo te he dicho cuál es el más alto, que es el mío. Incluyen todas las categorías, no los subdirectores, todos están dentro de esa línea salarial. Yo creo que empezamos con salarios mucho más bajos, siempre con contratos indefinidos, pero con salarios, los primeros salarios de la redacción, los más bajos, siempre manteniendo esta relación 1-3, eran de 11.500, eran 1.000 euros, casi 1.000 euros brutos al mes, los más bajos. Y los hemos duplicado en 2 años, hasta 20.000. Y yo creo que para hacer un periodismo que defiende determinados valores tienes que aplicártelos, ¿no? Nosotros defendemos que hay que hacer una regulación laboral un poco digna con el oficio y lo aplicamos con nosotros mismos y defendemos la transparencia y nos la aplicamos contando estas cosas. Es información toda pública, la vamos actualizando cada 6 meses, voy contando todos estos datos de la redacción, vamos añadiendo los datos de ingresos, gastos en que nos hemos gastado el dinero y es todo transparente. Y si lo dijese mal, mi propia redacción, que hay gente aquí, podría decir que es mentira. Porque si no, no se puede hacer. Si no, no se podría hacer. Si no, no se puede. Bien, el debate ahora continúa en el blog que tiene el Teatro del Barrio, teatrodelbarrio.com. Si entráis, ahora cuando lleguéis a casa, que seguro que no tenéis nada mejor que hacer, porque hoy no hacen Gran Hermano VIP y podéis seguir así. Y yo quiero hacer una mención, porque antes se me ha olvidado, a estos 4 actores que han puesto en escena la obra, porque de verdad que me parece un ejercicio absolutamente maravilloso.
Y bueno, yo a algunos no les conocía, en fin, quiero ponerlo en valor, me parece que ha sido fantástico. Yo no sé si Iñaki se ha sentido... Pues me gustaría ser así. Bien, y lo que quiero es que salga por esa puerta y que le digan a todo el mundo que venga a ver esta obra hasta que esté en marcha, que la persigan, que la divulguen, que sean voceros de la historia, a ver si entre todos animamos, despenalizamos la cultura y somos un poquito más felices, un poquito más sabios. Muchas gracias por venir.